Henry Delgado Urrutia, un personaje conocido en nuestra tierra, y le hemos invitado una vez más a nuestro set de trabajo en su condición de abogado estudioso y también de ex procurador anticorrupción. Henry, buenas noches. Muy buenas noches. Hay un tema que nos preocupa durante esta semana también y desde la semana pasada. Resulta siendo tema del día el desembarco, diríamos así, de la doctora Julia Príncipe Trujillo, procuradora en lavado de activos. El gobierno de Ollanta Humala Tazo, vale decir el gobierno nacionalista, ha firmado el decreto dejando de lado su condición de procuradora en lavado de activos. Ya no es más Julia Príncipe Trujillo procuradora en lavado de activos, que estuvo investigando, que estuvo impulsando la investigación para el caso de Nadine Heredia Alarcón, esposa del presidente. Este hecho de la caída, entre comillas, porque, ¿te acuerdas, Henry? Julia Príncipe era una funcionaria cumplidora de su tarea en ese cargo. ¿Qué opinión te merece ese hecho, esa situación que ha sucedido con la caída, entre comillas, de Julia Príncipe? Sí, buenas noches, Mario, y a nuestros dignos televidentes. En realidad resulta preocupante, sobre todo para la estabilidad jurídica dentro de nuestro país. La abogada Julia Príncipe, en realidad defensora del Estado y cumplidora dentro del marco de su función, al final ha sido cesada dentro de su designación como procuradora pública, y por las razones que nosotros, y es de conocimiento público, no sabemos. Sin embargo, lo que habría dado mayor pie, incluso para la terminación de esta designación, Mario, es el hecho de haber efectuado distintas declaraciones acerca de la investigación que se viene llevando por el caso de las agendas a la primera dama. Entonces, esto ha traído consigo incluso una posibilidad de censura al propio ministro de Justicia, que en apenas horas de haber dado el término a su designación, ha propuesto su propia renuncia como tal, dejando expuesto que finalmente la razón más clara era el hecho de que se había proseguido con las investigaciones que le correspondían como defensora del Estado. Así es. Como defensora del Estado. Parece que el gobierno de Ollanta Humala hubiese querido que Julia Príncipe, en su condición de procuradora en lavado de activos, se convirtiese, como otros procuradores de repente, en servil del Palacio de Gobierno, en servicial, diríamos así, a la causa del gobierno de turno. Y esto no le habría gustado al presidente Ollanta Humala, mucho menos a la señora Nadine Heredia, ¿no? Que como aquí tenemos, por ejemplo, en el Otorongo, ¿no? Aquí tenemos el Otorongo y dice: ya saben, con la jefa nadie se mete. Ya saben, con la jefa nadie se mete. ¿Quién es la jefa? La señora Nadine Heredia, ¿no? Según muchos amigos de la capital de la República, incluso del nacionalismo. Te pregunto, Henry, si bien es cierto que la separación de la doctora Julia Príncipe Trujillo debe estar seguramente dentro de los cánones legales, pero es ético que el presidente Ollanta Humala haya firmado ese decreto separándolo en el cargo. Es que el decreto legislativo 1068, que es la norma que sustenta el sistema de defensa jurídica del Estado, establece que a propuesta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado es elevado la terna correspondiente para quien tiene que ser procurador
ante el presidente del Consejo de Ministros y posteriormente ratificado y suscrito por el propio presidente de la República. En consecuencia, la designación de estos funcionarios del Estado, al que también nosotros hemos estado en algún momento, es por resolución suprema. Pero lo que nosotros no debemos perder de vista, Mario, y nuestros dignos televidentes, es de que este tipo de circunstancia, determinación de una designación por el cumplimiento de una función, pone en tela de juicio el aspecto normativo del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Y nosotros, académicamente, también como docentes universitarios, nos podemos preguntar, ¿realmente deberá ser un procurador del Estado designado por el propio Ejecutivo? Ahí está. Nosotros también tendríamos que, una cuestión extensiva, los procuradores regionales son también designados por el propio gobernador regional, o en un municipio también designados por el propio alcalde. Pero en determinado momento, la función del defensor del Estado hace de que tengan que efectuar las investigaciones a los propios que han sido los que los han designado. Y obviamente allí existe ese traslape, ese tipo de discusión normativa entre aquella persona que designa y también va a pasar a ser investigado. Lamentablemente, permíteme decirte, Mario, existe en países como en Estados Unidos que la figura del Procurador General de la República es un cargo muy similar a un fiscal de la nación. Es totalmente independiente dentro de su propio ejercicio de función. Lo que no sucede en el Perú. Absolutamente. Por eso es de que yo traía a colación en mi comentario de que este tipo de determinaciones hace de que se cuestione el aspecto normativo del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Pero más allá de una crítica, nosotros también debemos dar una posibilidad de solución jurídica. Y eso estaba dado inclusive a inicios de este gobierno en el hecho de que se pueda crear una Procuraduría General de la República y cuyas designaciones incluso de los propios procuradores del Estado sobrepasen la gestión del propio gobierno. Y obviamente que esa tendría que ser ratificada por el gobierno saliente y entrante, y además, ¿no?, que tendría que sostenerse el grado de independencia, más allá que pueda estar establecido dentro de una norma, su propia autonomía dentro de su decisión y estrategia de defensa, pero que sea independiente en su decisión. Esa va a ser una garantía, no solamente de la lucha que tiene que enfrentar un abogado del Estado, sino también una garantía y estabilidad dentro de su trabajo que pueda compeler más adelante en decisiones de lucha frente al Estado. Bueno, te preguntaba, Henry, si era ético el hecho de que el presidente Ollanta Humala haya firmado el cese de Julia Príncipe Trujillo del cargo de procuradora en lavado de activos, cuando su esposa está en tela de juicio, cuando su esposa, Nadine Heredia, está investigada. Incluso el Tribunal Constitucional ya dio su sentencia en el sentido de que prosiga el Ministerio Público las investigaciones a la señora Nadine Heredia. ¿No crees tú que has debido cuidar un poco la posición de gobernante de nuestro país? Porque si tú has analizado esta situación, el cese de la señora Julia Príncipe le ha traído más problemas al presidente Ollanta Humala, al gobierno nacionalista, como a la señora Nadine Heredia, que ahora se queja en el sentido de que yo soy la gran perdedora con la separación de Julia Príncipe. En realidad, más allá de un procedimiento normativo, como explicaba, que está desarrollado en el decreto legislativo 1068, obviamente que acá existían contingencias de hechos jurídicos que dentro de la función y ética pública no ha podido ser observable. Así es. Se pudo observar dentro de la petición de terminación o de la cesación dentro de la designación de esta función, pero lamentablemente en este aspecto el presidente de la República pues ha suscrito la resolución suprema refrendado por el propio ministro de Justicia y el presidente del Consejo de Ministros para dar por concluida la designación de esta procuradora. Julia Príncipe, por diferentes medios televisivos y también de la prensa escrita, dice que está estudiando apelar su cese.
Es decir, según Julia Príncipe Trujillo, las motivaciones de su cese como procuradora en lavado de activos no estarían dentro de los cauces más correctos. ¿Es posible esto? ¿Apelar? ¿Julia Príncipe tendría ese derecho de apelar a el dispositivo de su cese? No, en realidad el aspecto normativo está regulado en el artículo 25, que es el reglamento del decreto legislativo 1068, y expresa de manera muy literal, Mario, en su artículo 25, en su numeral 2, dice, del cese de la función de los procuradores públicos. La designación de los procuradores públicos del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y de los organismos constitucionalmente autónomos cesa, 1, por renuncia, 2, por terminación de la designación. Este es un cargo de confianza. Ella ha sido funcionaria de confianza. Ha sido funcionaria de confianza. No ha tenido nombramiento alguno. Absolutamente. Consecuentemente no habría ningún tipo de cuestionamiento, ni siquiera a nivel constitucional, si es que quisiera pretender tratar de establecer algún hecho contrario a la conclusión de su designación, porque eso corresponde a la facultad de confianza que tiene el propio Estado. Así es que a mí me parece que ello no tiene ningún tipo de asidero jurídico, más aún dentro del marco del decreto legislativo 1068, que regula este tipo de actividad de funcionarios del Estado. Lo único que esperamos, o sea, el pueblo peruano, ¿no?, sabiendo de la idoneidad, de la honestidad del trabajo que ha tenido la ex procuradora en lavado de activos, Julia Príncipe, pues su reemplazante sea también otro profesional capaz, otro profesional que realmente responda a las expectativas de nuestra población, ¿verdad? Claro, en realidad lo que nosotros siempre esperamos al término de una designación o al cese de las funciones que nos ha tocado desempeñar, es que siempre se tenga la garantía de un profesional idóneo y competente para que pueda enfrentar no solamente estos aspectos de lucha respecto del lavado de activos, sino por la propia defensa del Estado, que a veces se ve tan disminuida, no solamente por esta incompetencia profesional, sino finalmente hasta por el poco conocimiento jurídico para poder enfrentar las investigaciones que van a representar y no nos van a dar ese aire de impunidad que a veces se respira dentro de nuestra sociedad peruana. De la manera como se está comportando el presidente Ollanta, el primer ministro Pedro Cateriano, su ex ministro de Justicia y ahora otro ministro de Justicia que al parecer tampoco es un ciudadano que no demuestra, digamos, férrea voluntad de trabajo contra la corrupción. ¿Tú crees que está abonando el gobierno, está abonándose el mismo gobierno en la lucha que dice lucha anticorrupción? En realidad, casi estamos al término de la gestión gubernamental, Mario, y lamentablemente lo que nosotros estamos observando es esta suerte de inestabilidad, no solamente de quienes acompañan al propio gobierno, sino inestabilidad dentro del campo jurídico. Así es. Y lamentablemente eso conlleva a que exista pues bastante desazón dentro de nuestra población y también dentro de la férrea lucha contra la corrupción que lamentablemente parece que a veces nos gana. Pero ahí está, una de las sanciones que nosotros podemos hacer desde un plano totalmente público o de un medio de comunicación es una sanción moral a quienes seguramente tienen esa avidez por lo negativo y sobre todo más aún por el erario del Estado, cuya definición final es el hecho de que enriquecerse con estos erarios del Estado hace de que no se cubran las necesidades propias de la población. Así es. Pareciera de que el actual régimen gubernamental tiene esa conducta. Bueno, yo te pregunto, Henry, tú fuiste procurador anticorrupción en el Cusco, recordado por nuestra población, pero te pregunto, ¿es la conducta de este gobierno a través de sus funcionarios de turno
Por ejemplo, en tu caso, ¿has recibido alguna presión del gobierno regional, alguna presión de alguna autoridad del Ministerio Público o de tus superiores, digamos, tratando de amordazarte como a Julia Príncipe? ¿Has tenido esas, digamos, amargas experiencias o no? Sí, hay que decirlo claramente, Mario. En mayo del año pasado, cuando nosotros efectuamos algunas declaraciones para quien ahora ya no es presidente regional, ¿no? En este caso, a mí pues me sacaron, si usted puede ver, y se pretenden calarme, ¿no? Y era pues un oficio del propio Consejo de Defensa donde me pedían que cuando yo haga las declaraciones correspondientes tenía que solicitar el permiso ante el Consejo de Defensa. Y en realidad lo que nosotros hicimos fue un oficio de respuesta en el sentido que la propia Constitución Política, en su artículo 139, Mario, en el inciso 4, señala que la publicidad de los procesos, salvo contraria a la ley, los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos, son siempre públicos. Claro que sí. Entonces, el hecho de que existan erarios del Estado y haya servidores y funcionarios públicos sometidos a denuncias por actos de corrupción hace de que a mérito de ese derecho fundamental y además un principio constitucional y además como abogado del Estado tenga que poner en conocimiento de la propia población y hacer el seguimiento correspondiente a aquellos casos que son emitidos o cometidos por funcionarios públicos. No olvidemos que muchos de los casos de corrupción que se vienen ventilando inclusive a la fecha, casos emblemáticos como el del caso de Cositú o el del aumento de los sueldos, no sabemos en qué etapa procesal se encuentra. Y la población necesita saber cuál es el estadio procesal de la misma. Y el actual procurador anticorrupción no está actuando con transparencia. No hay información, parece que entre cuatro paredes o quizás respondiendo a los intereses de sus jefes, está en ese trabajo y preocupa a nuestra población, Henry. Sí, preocupa bastante porque nosotros lo que debemos acometer más bien es de que estos hechos por la propia disposición constitucional, ¿no?, tengan que ser públicos y que la propia población sepa además quiénes son los juzgadores, quiénes son los acusadores a través del propio Ministerio Público y que finalmente sea la propia población que no diga de que no se sentencia a aquellos que hurtan o roban al Estado, sino que finalmente se debe acometer, esto obviamente con el respeto del debido proceso, ¿no?, sancionar a quienes han cometido el delito y sobre todo actos de corrupción. ¿Y en tu época como procurador anticorrupción has dado paso a la mordaza? Absolutamente, no, claro. Una de las principales características de la función que nosotros hemos desempeñado en ese momento, es harto conocido por tu persona y por otros colegas tuyos, era de que nosotros teníamos que poner un conocimiento a mérito de mi libertad de expresión. Exacto. Y si finalmente pues había este tipo de límite, entonces nosotros no podíamos estar tampoco continuando dentro de una gestión cuya mordaza limitaba nuestro propio ejercicio de defensa del Estado. Así es. Muy bien, es importante entonces saber siempre estos detalles, ¿no? Porque lo que vamos a exigir desde el Cusco y seguramente nuestra población peruana va a exigir al gobierno que nombre otro procurador en lavado de activos, pero que tenga integridad moral y capacidad profesional. Esto es lo mínimo que podemos exigir, porque de lo contrario este gobierno sería recordado por sus actitudes nefastas. No creo que eso quiera el presidente Ollanta Humala, ¿o sí? Esperemos que no, sobre todo por el beneficio de nuestra población. Así es. ¿No? Y en garantía de la seguridad jurídica de quienes ejercemos el derecho. Exacto. Muchas gracias, Henry, por tus importantes apreciaciones, y hay que seguir caminando, pero olvidémonos de la jefa. La jefa caerá en algún momento, ¿no? Ahí está dándole con el garrote a Julia Príncipe, que dice aquí, ya saben, con la jefa nadie se mete. Y ahora Nadine Heredia está más que nerviosa cada día
con todos sus problemas que está, digamos, multiplicándose constantemente. Vamos a nuestro paréntesis, Andrés, para volver a este set de trabajo. A nivel local hay muchos temas, hablando de actos negativos, de corrupción aquí en el Cusco. Por ejemplo, el Consejo Regional acaba de emitir un documento por el cual se establece que efectivamente el expresidente regional Jorge Isaac Acurio Tito, así como el otro expresidente, el continuista René Concha Lezama, han cometido una serie de hechos negativos contra los intereses del Cusco en relación a la construcción del local para el Hospital Antonio Lorena. Hay una serie de informes muy detallados y que ponen, como quien dice, la espada de Damocles encima de Jorge Isaac Acurio Tito y de René Concha Lezama, que deben ser acusados en breve tiempo por las autoridades competentes. Otro hecho, Julián Inca Roca sería sentenciado en diciembre. Las autoridades competentes en este asunto pues están ampliando semana tras semana, mes tras mes, y no terminan de ejercer su labor para sancionar si hubo corrupción en la municipalidad de San Sebastián con Julián Inca Roca y su mamita. Veremos si en diciembre sentencian al exalcalde de San Sebastián. Veremos también sobre otros temas. Instamos al nuevo procurador anticorrupción del Cusco, ¿no? Instamos para que trabaje con transparencia, para que informe a nuestra población de la labor que está desarrollando en defensa de los intereses del pueblo. De lo contrario, pasará como su antecesor, intrascendente, inútil en defensa de los intereses del Cusco y del Estado. Gracias por vuestra compañía. Hasta siempre, amigos. Buenas noches, Perú.